Daniela, muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta sexta versión de la Semana de la Moda Sostenible de las Unidades Tecnológicas de Santander. Un gusto saludarte. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Un gusto también para mí poder acompañarlos en este proceso. Bueno, Daniela, el tema que nos va a dar Daniela esta tarde es la coreografía como soporte de difusión del arte Salasaca. Daniela es doctora en diseño por la Universidad de Palermo en Argentina, es magíster en diseño gráfico digital de la Universidad Internacional de La Rioja en España, es magíster en docencia universitaria por la Universidad Técnica de Cotopaxi en Ecuador, diseñadora gráfica publicitaria de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador, actualmente becaria del postdoctorado en diseño por la Universidad de Palermo en Argentina, es docente de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato, miembro del número de la sección académica de artes plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, miembro del comité editorial de la revista Daya, Diseño de Arte, Arquitectura de la Universidad de la SUAY. Trabaja en líneas de trabajo como la iconografía, historia del diseño, diseño étnico, publicación de artículos científicos y capítulos de libro derivados de las diferentes temáticas que trabaja actualmente. Y tiene una participación activa en muestras en Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Portugal y Taiwán. Es un honor, Daniela, tenerte en esta jornada y hacer el cierre de este día con el tema que nos vas a dar. Tienes 45 minutos para la intervención, 15 minutos para preguntas por parte de todas las personas que están conectadas y bueno, te dejamos para que nos compartas el tema en esta tarde. Ok, Carolina, ¿me puedes confirmar ahora si se observa mi pantalla? Sí, ya se está compartiendo. Listo, gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en realidad por esta invitación. Quería compartir un poco con ustedes esta temática que está relacionada con el trabajo de la clorografía. La clorografía es una técnica de revelado fotográfico tradicional con la que actualmente estoy derivando una obra que partió precisamente de una investigación sobre el arte Salasaca. La comunidad Salasaca es una comunidad indígena que está ubicada en el centro del territorio ecuatoriano, en la provincia de Tungurahua, que es donde yo resido. Entonces aquí está situada esta parroquia en la que habita el grupo étnico Salasaca, que es un grupo que se destaca sobre todo por sus prácticas artísticas y artesanales, que están muy vinculadas con el tejido, pero también con algunas expresiones rituales en el caso de la pintura. Este proceso como tal de trabajo, de investigación sobre la comunidad, inició haciendo una recolección de los cambios iconográficos que se habían dado en estas representaciones visuales expresadas tanto en la pintura como en los tejidos a partir del año 1960, donde se introduce como tal una nueva forma de tejido. Es enseñado, digamos, a los artesanos de la comunidad un tapiz comercial, el tejido de un tapiz comercial que cambia por completo la forma de tejido que se hacía en la comunidad y transforma también los roles de género que estaban marcados anteriormente, porque el tejido como tal era un proceso que estaba principalmente vinculado a la práctica femenina y a partir de 1960 aproximadamente se convierte en un campo de trabajo masculino. Este proceso de reconocimiento de la transformación iconográfica de este pueblo cerró en el año 2018, a propósito de que en este año, enero de este año, se declaró como patrimonio cultural intangible ecuatoriano las prácticas culturales ancestrales del pueblo Salasaca. En este proceso de investigación, básicamente lo que se buscó fue entender los cambios iconográficos que se habían dado sobre estos tres soportes, las fajas, los tapices y los tambores que son elaborados al interior de la comunidad, para entender como tal estas transformaciones iconográficas que estuvieron mediadas por dos procesos: intercambios culturales y procesos migratorios en un marco de relación entre los campos del arte, la artesanía y el diseño que estaban circulando dentro de este grupo cultural.
En ese sentido, durante este proceso de investigación se hizo un rastreo de mucho material iconográfico, no solamente de piezas acabadas, sino también de bocetos en los que se recolectaba como tal estas primeras muestras de expresión del pueblo. Estos bocetos que ustedes ahora observan en pantalla son, en el primer lugar, un boceto de un trabajo que se desarrollaba en serigrafía, para elementos de serigrafía, básicamente. Y el segundo es un boceto que surge de las pinturas tradicionales que están expresadas en el caso de los tambores, que es un elemento de la práctica ritual en el campo de la música de esta comunidad, pero que sirvieron de base también para el traslado hacia los primeros tapices en el año 1960. Estas gráficas son de hecho del año 1960, que se pudieron recabar de parte de un libro de bocetos de uno de los artesanos que participó en este proceso. Teníamos también otro tipo de bocetos recolectados que hacían parte de un proceso de enseñanza que se emitió hacia los artesanos de esta comunidad. La primera imagen corresponde a un boceto elaborado por Hans Schroeder, que fue un artista neerlandés, que fue la persona responsable de introducir este nuevo tipo de tejido en el caso de la comunidad Salasaca, y que transformó un poco la forma de representación gráfica de este territorio. En la segunda imagen lo que se observa es una tarjeta elaborada bajo la técnica de serigrafía que hacía parte del trabajo de la Galería de la Mujer Salasaca, que fue un grupo que estuvo activando alrededor del año 1985 y que trasladaba como tal la iconografía tradicional del pueblo a otro tipo de soportes. Entonces, en este proceso investigativo como tal, se hizo un recorrido de campo bastante amplio, con algunos personajes propios de la comunidad y otros personajes relacionados sobre todo con el campo del arte y del diseño ecuatoriano, que fueron un poco los gestores de esta transformación, o que de alguna manera mediaron como tal en esta transformación iconográfica que se iba dando paulatinamente desde mediados del siglo pasado, aquí en el caso de la comunidad. Como resultado de este proceso de investigación, se logró establecer que en el caso de la comunidad Salasaca se puede encontrar dos registros de estética tradicional. Sin embargo, esta estética tradicional tiene también dos subdivisiones o dos momentos. La primera corresponde a una estética tradicional autóctona de origen andino, que está principalmente expresado en los chumbis o en las fajas, en las mananay chumbi, que son las fajas que contienen motivos figurativos dentro de la expresión, y también en las yanga chumbis, que son estas fajas que tienen sobre todo motivos geométricos en su composición. Entonces, esta estructura como tal de esta prenda vestimentaria es una de las prendas que recoge la gráfica ancestral más antigua dentro de la comunidad Salasaca. Muchos de estos íconos mantienen una semejanza con varias expresiones también artístico-culturales de otros pueblos andinos alrededor de Latinoamérica. Y luego tenemos un segundo momento en este proceso que corresponde a una estética tradicional de rasgos mestizos. Este nuevo momento de la estética en la comunidad Salasaca se empieza a configurar a partir incluso de los procesos de la colonia. Entonces, principalmente en el caso de los bordados que se realizan en la comunidad, que están presentes en los pantalones masculinos, en las blusas femeninas, en los pañuelos que utilizan los danzantes y en algunos decorados especiales de prendas que se utilizan, por ejemplo, en matrimonios o en celebraciones especiales dentro de la comunidad. Se puede rastrear algunos iconos bordados en estos procesos que permiten entender estos procesos sincréticos que se fueron viviendo en esta comunidad indígena, incluso desde la época de la colonia. Entonces, si bien en este nuevo proceso estético, en esta nueva forma de visualizar como tal los rasgos estéticos de la producción artística de esta comunidad, es un tanto más reciente,
y ha ido transformando también la línea gráfica y la expresión como tal visual en estos soportes, tanto el registro de los bordados como el registro de las pinturas que se elaboran sobre los tambores corresponden a esta estética también tradicional, pero de rasgos mestizos que llevan circulando varios cientos de años también dentro de la comunidad. En el caso del tapiz, que es una de las prendas más representativas que se elaboran dentro de la comunidad salazaca, se logró establecer en este proceso de investigación un registro de 9 momentos estilísticos que se dieron en la transformación paulatina de esta gráfica, que empezó con una estética inicial, o con esta estética inicial que tenía estos 2 momentos que señalé anteriormente, tanto la estética tradicional autóctona de rasgos andinos como la tradicional de rasgos mestizos, que se expresaba sobre todo trasladando los motivos que estaban bordados en la indumentaria hacia las primeras expresiones del tapiz. Posteriormente hubo un proceso en el que se empezó a hacer una presentación de los motivos que estaban relacionados con algunos rasgos precolombinos en estos tapices, que dan cuenta del proceso de intercambio que ha habido entre la comunidad y otras comunidades andinas a lo largo del territorio latinoamericano. Luego se desarrolló una estética mucho más abstracta y geométrica que corresponde a momentos de intercambio, sobre todo con algunos artistas ecuatorianos que empezaban a trabajar su obra artística desde la visión de el modernismo, el arte minimal, también elementos del Pobar, que se fueron un poco mezclando con la práctica que se hacía dentro de esta comunidad, y en un determinado momento llegaron también a generar una transformación en su propuesta iconográfica. Existió también un momento que estuvo dedicado al paisaje arquitectónico, sobre todo a elementos de la forma y la contraforma como recursos básicos de diseño que se empezaron a aplicar también en estas construcciones del tapiz. Luego algunas representaciones de motivos tradicionales, una reinterpretación como tal de motivos que existían previamente en la comunidad y que fueron recuperados alrededor de la década de 1980 para ponerlos nuevamente en escena, digamos, sobre el conocimiento de estas prácticas ancestrales que ahí se realizan. Luego tenemos un estilo insular que cambia por completo la iconografía dentro de la comunidad y que obedece sobre todo a un proceso de migración muy fuerte que se diera desde esta zona rural de la serranía ecuatoriana hacia la zona insular de Galápagos, cuando las Islas Galápagos como tal empezaron a extender como tal su territorio para la presencia de nuevos habitantes. Una buena parte de los indígenas de la comunidad salazaca fueron quienes se trasladaron a este territorio para empezar básicamente a construir lo que hoy tenemos como ciudades dentro de estas islas. Y eso obligó también a que varios de los artesanos, tejedores que migraron en este proceso empezaran a hacer reinterpretaciones de sus motivos gráficos, acogiendo como tal estas expresiones que están vigentes en el caso de la propuesta visual que se entiende ahora del arte salazaca, que se produce en la zona de Galápagos. Luego existió un momento también de una estética naturalista y figurativa, en la que se empezaban ya a generar ciertos relatos sobre ciertos acontecimientos que se iban dando en torno a las vivencias del movimiento indígena ecuatoriano, y actualmente la gráfica salazaca ha migrado a una propuesta de diseño de autor, donde un poco se han deconstruido todos estos elementos de apropiación que existieron incluso de algunos estilos externos en determinados momentos, y que ahora son trasladados a una nueva propuesta gráfica, considerando estos criterios de diseño de autor. Entre estos elementos que se pudieron rastrear, se elaboró una categorización por representación simbólica, tanto en la estética tradicional autóctona como en la tradicional de origen mestizo. Los motivos principales que se pudieron reconocer en este proceso estaban asociados a formas zoomorfas, ornitomorfas, antropomorfas tanto de poder como de cotidianidad, elementos metamorfoseados que representaban como tal los fenómenos de dualidad o los signos de dualidad, que también hacen parte de las formas esquemáticas geométricas que se presentan principalmente en los chumbis, en las que se acogen signos de unidad, de dualidad,
estructuras de síntesis, además de formas terrenales y fitomorfas, que hacen básicamente parte de esta expresión que mantiene como tal el pueblo y de su representación cercana hacia la naturaleza, que evoca como tal también la cosmogonía y la cosmovisión del pueblo Salazaca. Dentro de la categorización por representaciones simbólicas en el campo de esta estética tradicional de origen mestizo, también se pudieron encontrar formas antropomorfas, tanto de poder como de cotidianidad, que representaban como tal los bailes, las festividades, los eventos más importantes como las bodas o los bautizos que se daban dentro de este sector, pero también narrativas de otras festividades con ritos y personificaciones, elementos prosopopéyicos que están bordados como tal en la indumentaria, así como recursos alusivos a la identidad territorial nacional. Y también algunos elementos zoomorfos y ornitomorfos que dan cuenta del intercambio o de los fenómenos como tal de migración que existían en la comunidad, pues empiezan a retratar también a algunas especies animales que no son parte de la zona propia de la comunidad Salazaca. Dentro de la categorización que se dio en el caso de los tapices, por ejemplo, aunque es mucho más amplia, se pudo hacer también una división desde este soporte específico, que es un producto más de tipo comercial, donde se rastrearon estos motivos que están aquí expuestos en algunos casos, como por ejemplo representaciones de animales endémicos, entre los que se encontraron camélidos, venados, no endémicos como los monos, animales domésticos y también algunos insectos. Otra de estas categorías que se pudo encontrar en el caso del tapiz tenía que ver con las representaciones antropomorfas de motivos precolombinos, de motivos geométricos andinos, formas figurativas y naturalistas y algunos motivos que han tomado ya un nombre específico a partir de ciertos acontecimientos, como estos en el que se retrata como tal una reunión, que es un motivo que se empezó a tejer principalmente desde la década de 1990, y este motivo denominado las chismosas también. En el caso del paisaje, por ejemplo, se pueden encontrar estas representaciones del paisaje de campo, de un paisaje mucho más arquitectónico que evoca incluso elementos que son significativos dentro de la provincia de Tungurahua. Esta es una evocación como tal a la Catedral de Ambato, que es la ciudad capital en esta provincia. Hay una muestra de los paisajes insulares que se dan luego de este proceso migratorio que se viviera en el pueblo. Tenemos también una representación del paisaje volcánico, que es una forma de retratar de una nueva manera al volcán Tungurahua. El pueblo Salazaca como tal está situado a las faldas de este volcán. Era un volcán que permanecía en inactividad y en el año 1996 se reactiva, digamos, el proceso eruptivo de este volcán, y a partir de esa fecha el tejido como tal de los tapices también cambia y se empieza a retratar este momento de la erupción, que significó que en algunas etapas todas las comunidades alrededor del volcán tuvieran que desplazarse de este territorio. También hay una muestra de lo que significaba la representación, por ejemplo, de este paisaje abstracto, mucho más cercano al movimiento pop y al minimalismo, que fue otro de los momentos que atravesaron como tal la transformación iconográfica en el caso del pueblo Salazaca. La comunidad Salazaca como tal mantiene vigente algunas prácticas que están relacionadas principalmente con el desarrollo de textiles para la indumentaria de consumo propia de la comunidad. Las mujeres hacen parte del desarrollo de este tipo de tejidos, más no del tejido comercial, en el que escasamente participan, principalmente en la elaboración de los tapices, pero sobre todo las prendas de indumentaria siguen, digamos, tanto hombres como mujeres trabajan como tal en la elaboración de estas prendas. Las mujeres están principalmente, digamos, trabajan principalmente en el proceso de hilado como tal, que sí es una práctica que, aunque también la conocen algunos hombres de la comunidad, se sigue reconociendo como un trabajo netamente femenino. Y bueno, este hilo que ellas generan de lana de borrego sirve tanto para la construcción de las prendas de indumentaria como para los tejidos comerciales que se elaboran en el caso del tapiz.
La producción de esta materia base con la que se desarrollan las prendas, en el caso de la comunidad, seguía anteriormente un proceso natural tanto para la producción como tal de los hilos de lana, así como su tinturado. Los colores que se trabajaban básicamente en el caso de la comunidad son los colores expresados en la huipala o en la cruz andina como tal, que hacen referencia a los colores del cuichi o del arco iris, y bueno, todas las tinturas para el proceso de coloración de estas lanas se obtenían de plantas endémicas de la zona, y también el uso de la cochinilla como tal, que es uno de los recursos que aún se mantiene en el caso de la comunidad. En el caso de las tinturas, sobre todo de coloración verde, son cada vez más escasas porque muchas de las plantas que se utilizaban para este proceso han ido desapareciendo ya de la zona, han sido reemplazadas por otras plantas también introducidas, no endémicas, que sobre todo generan cultivos comerciales, pero que un poco han ido mermando estas prácticas tradicionales en torno a al color como tal con el que se tinturaba el material base para los tejidos. En el caso de las fajas, se mantiene todavía la elaboración de las fajas con lana de borrego, en algunos casos, pero también es una prenda que ha ido mutando, en la que incluso la coloración ha cambiado muchísimo, porque ya no se trabaja únicamente con estos hilos y con estas técnicas de tejido y natural como tal, se utilizan ya hilos de nylon básicamente, y la estética como tal, en torno a la cromática, ha desplazado un poco estos colores fundamentales que venían desde la concepción del arco iris, y se traslada incluso a una estética mucho más kitsch, que acoge incluso tonalidades neones a partir de estos hilos sintéticos que ahora se están utilizando tanto para el tejido de las fajas como para el bordado de otras prendas de indumentaria, pero también es un elemento que, en torno al color, que ha transformado incluso la propuesta visual que está expuesta en el caso de los tambores. También en el caso de los tambores, la pintura tradicional utilizaba los mismos recursos de tinturado, tanto la cochinilla, las hojas de ciertas plantas nativas de la zona, el mordiente de alumbre morocho como tal, para preparar estos tintes bases con los que se realizaba el proceso de pintura, pero actualmente la elaboración también de este instrumento ritual ha cambiado. En algunos casos se pinta con acrílico, principalmente se pinta con pinturas esmaltadas, que resisten mucho más al uso incluso del instrumento, que cumple no solo una función artística, sino también una función ritual dentro del proceso como tal de las festividades de la comunidad. Este proceso de investigación, en resumen, arrojó una cantidad de datos visuales, nos permitió recolectar una serie de imágenes muy amplia, en realidad, de todo el proceso que significaba tanto la transformación gráfica como las prácticas rituales que se desarrollaban dentro de la comunidad, y también algunas actividades cotidianas, que en muchos de los casos estas imágenes como tal quedaron solo en la memoria de esta investigación y no pudieron ser publicadas. El resumen como tal de todo este proceso de transformación iconográfica se dio básicamente en una propuesta de texto. Entonces, todo este material en realidad estaba como un poco oculto, o ha estado un tanto oculto dentro de todo este proceso investigativo, a raíz de reconocer toda esta recolección muy rica que se hizo durante este proceso investigativo. Se empezó a visualizar otras formas a partir de las cuales se podía mostrar como tal tanto estos cambios iconográficos como las propias prácticas que se viven dentro de la comunidad salazaca. Y este proceso estuvo además mediado por un fenómeno que todos atravesamos en estos últimos años, que fue la pandemia del COVID-19, donde se nos restringió el poder acceder a ciertos materiales o el poder trasladarnos a ciertos espacios para generar la construcción de otras prácticas artísticas. Entonces, en ese momento, en el momento en que atravesábamos precisamente la etapa de pandemia, surgió esta posibilidad de trabajar en el campo de la clorografía,
o también llamada clorotipia o fitografía en algunos casos, que es básicamente una técnica de revelado fotográfico analógico. Es una de las técnicas con las que empieza como tal a fundarse, digamos, el campo de la fotografía. Está muy asociada a la antotipia, que también es un proceso de revelado fotográfico vegetal. La diferencia es que en el caso de la antotipia lo que hacemos es extraer tintes de las plantas, de cada uno de estos, de las plantas o de los vegetales que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y a partir de estos recursos se hace un proceso de entintado sobre algunos soportes. Estos elementos que vienen tanto de hojas como de vegetales son fotosensibles y entonces reaccionan también al momento de bloquear la luz con algún elemento y producen un revelado de una imagen. Ahí está, digamos, la diferencia entre la antotipia como tal y la clorotipia, porque en el caso de la clorotipia o de la clorografía, no se extrae como tal estos jugos naturales que tienen los vegetales o las plantas para hacer un entintado o una pintura base sobre un soporte que puede ser textil o puede ser papel, sino que en este caso se utiliza la misma hoja como soporte para el revelado fotográfico. Es un proceso extremadamente artesanal, es un proceso 100% manual, que es también muy experimental y que toma diferentes tiempos, digamos, dependiendo de cada una de las hojas con las que se trabaja. En este caso, lo que nosotros hemos desarrollado en el caso de este proyecto es básicamente utilizar hojas que son parte de las plantas endémicas que aún quedan dentro de la comunidad salasaca, y también otro tipo de plantas que se dan alrededor de la comunidad salasaca, o sea, en la zona como tal de la provincia de Tungurahua. Y bueno, a partir de esta experimentación con diversos tipos de plantas, se ha ido generando como tal este proceso de establecer ya el traslado de la gráfica de estos momentos a diferentes tipos de soportes 100% naturales, en los que se puede ir estableciendo una nueva forma de mostrar como tal este resultado de la investigación, ahora sobre otro tipo de soporte, que es un soporte natural. El proceso de revelado como tal que se efectúa en el caso de esta técnica no requiere de ningún insumo adicional, es un revelado 100% natural, en el que únicamente lo que se genera es la actuación de la luz solar sobre la propia clorofila que tienen las plantas en un determinado lapso de tiempo de exposición solar, que varía, eso sí, entre un tipo y otro de planta. Hay plantas que tienen la celulosa muy delgada, y en el caso de estas plantas, por ahí con 1 o 2 horas de exposición se puede generar un revelado. Hay otras plantas que son mucho más carnosas y que a veces el revelado nos ha tomado entre 2 o 3 semanas para poder generar una imagen. Entonces, es un proceso 100% natural, en el que hemos tratado de volcar, como señalaba, todos estos recursos gráficos que se gestaron como tal inicialmente de un proceso de investigación teórica, y que ahora tienen una nueva forma de expresión, una nueva forma de visualización a partir de estos soportes naturales, 100% naturales, en los que, como señalaba, no interviene ningún tipo de químico que no sea exclusivamente el generado por las propias plantas. La variante que se puede ir observando en el caso de las imágenes que se revelan tienen que ver principalmente con el tipo de planta, con el tiempo de exposición que se somete el positivo de la imagen a la luz solar, también con la edad de la planta. Hay algunas plantas que, mientras más jóvenes, generan un mejor resultado en el revelado, pero existen otras que cuando las plantas son más jóvenes, en realidad no nos permiten trabajar con positivos, porque el color como tal de la hoja cambia, y en esos casos tenemos que trabajar con negativos fotográficos, básicamente. Y bueno, ahora en este momento lo que estamos haciendo con este proyecto es básicamente establecer un recorrido histórico por la transformación
tanto de las prácticas rituales como de la indumentaria, como de los procesos también artísticos artesanales y de la propia iconografía que se ha desarrollado en la comunidad salazaca desde el año 60 hasta la actualidad, pero mediada por el uso de este otro tipo de soporte, que, como les digo, fue un soporte que surgió, digamos, de la necesidad de estar restringidos un tanto a conseguir cierto tipo de materiales para el trabajo que desarrollábamos en la época de la pandemia y que obligó como tal a buscar estas nuevas formas de expresión. Lo que aspiramos en este momento es que para fines de este año podamos nosotros presentar ya una muestra recopilatoria de todo este proceso que enlace como tal la producción que se está haciendo en el caso de la comunidad, mediada por los campos tanto del diseño y de la fotografía principalmente, sobre este tipo de soporte, que es un soporte que es natural, que es sustentable, que no genera ningún tipo de contaminación, porque el proceso de revelado, como decimos, no requiere ningún tipo de químico. Entonces el tiempo que la imagen dura en ese revelado, aunque es un tiempo largo, depende también del cuidado que se pueda tener sobre esta hoja, sobre este material, pero en realidad es un tiempo bastante largo el que puede durar la imagen revelada. Luego no genera ningún tipo de contaminación porque es básicamente un sustrato natural que se descompone y vuelve como tal a sus orígenes naturales. Entonces, hay variantes, como ustedes pueden observar, en torno a la coloración, en torno a la textura que va tomando también este soporte en función de esas propias características de cada una de las hojas que han sido seleccionadas, que corresponden, como señalaba, a plantas que son parte de la zona circundante a Salazaca, que son plantas que en algunos casos son endémicas y en otros casos han sido adaptadas como tal al territorio, pero que hacen parte ya el paisaje natural dentro de esta comunidad. Y bueno, ahí en este proceso pues vamos a hacer como toda la muestra, todo el recorrido que se fue haciendo, primero la investigación teórica, donde se podían evocar estos diferentes momentos de cambio en torno a la iconografía que viene manejando el pueblo salazaca, un poco dejando de lado en este momento la parte textil, que es como la base, digamos, o la más representativa dentro de la comunidad, para cambiar un poco la visión hacia este nuevo soporte, que es este soporte 100% natural. También tenemos algunas construcciones prosopopéyicas, algunas construcciones ya más alusivas a momentos o a elementos que son representativos para esta comunidad andina y que también se han podido, digamos, se han ido desarrollando como parte del mismo proceso de la investigación. Traslados igual de la iconografía tradicional, de algunos recursos que son básicos, digamos, en la propuesta, sobre todo estética, que se mantiene vigente dentro de las prendas que rescatan la gráfica autóctona de este territorio, que están principalmente expresadas en el caso de los chumbis, tanto los mananay como los yanga chumbis. Entonces se ha recogido también este tipo de elementos, se hace un evocativo de estos momentos simbólicos que representan también algunos espacios de tradición, digamos, para la comunidad y que ahora tienen una forma de expresión, digamos, diferente, en el marco también de entender que las prácticas rituales y las prácticas artísticas y artesanales que se desarrollan en la comunidad años atrás representaban momentos en los que estas prácticas o estas actividades eran restringidas exclusivamente para miembros de la comunidad salazaca y poco a poco han ido ampliando, han ido permitiendo también el procesos de transculturación estética con otros sectores, y eso ha dado paso que también algunos elementos que hacen parte de los objetos tradicionales y cotidianos de la comunidad ya no sean utilizados solo en los entornos rituales o en los entornos únicamente relacionados con las prácticas salasacas, sino que han migrado a otros escenarios de exposición que tienen que ver principalmente
con prácticas relacionadas con el arte contemporáneo, donde algunos de estos elementos sirven como artefactos culturales de exposición en algunas salas de museos, no solamente en la comunidad, sino también alrededor del territorio nacional. Entonces, con esta propuesta, básicamente lo que buscamos es establecer un nuevo momento, una nueva etapa en torno a la producción como tal del arte Salasaca, rescatando algunos de estos gráficos y de estos elementos simbólicos que hacían parte como tal de la tradición del pueblo, pero que en algunos casos se han ido perdiendo, que lo que nos quedan son como registros de ilustraciones o fotografías muy antiguas, pero en los elementos básicos del tejido o de la indumentaria como tal, ya no es posible observar algunas de estas representaciones gráficas. Entonces se intenta un poco reavivar también el uso de esta iconografía, sobre todo en nuevas materialidades, no únicamente en el campo textil o en el campo artesanal, sino también presentes en estos otros elementos de difusión de las prácticas artísticas y artesanales de la comunidad Salasaca. Bueno, esa era la presentación que quería compartir con ustedes el día de hoy, y pues si existen preguntas sobre el tema, estoy ahora abierta para poder responderlas. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Wow. O sea, es impresionante como todo el proceso de investigación que está detrás de este resultado, y es admirable todo lo que has logrado con esta comunidad, y qué bueno que nos hayas compartido la experiencia. Damos pie a preguntas. Quienes tengan preguntas pueden levantar la mano, pero yo sí tengo varias preguntas que me han hecho acá al interno, y una de ellas es si lo que tú trabajas como en la clorografía se puede llevar a textiles. Bueno, lo que se hace en el caso de textiles es básicamente un proceso digamos, de tintura natural con las hojas, biotintes básicamente a partir de la misma secuencia de las hojas. Ahora, sí se puede hacer un traslado hacia textiles, digamos que toma un poco más de tiempo en torno a la generación como tal del resultado, porque básicamente lo que hacemos en este caso es que el positivo que se utiliza en la imagen reacciona sobre la hoja como tal, y en unos días, digamos, tenemos esa gráfica que ustedes estaban observando. Para el caso del traslado a textiles, se puede hacer, o hemos hecho nosotros algunos experimentos, también generando digamos, el positivo fotográfico que observaban ahí sobre la hoja, pero el marco de vidrio que nosotros ponemos para fijar básicamente el negativo, que no se mueve en la hoja y que no salga un tanto digamos, como que la imagen distorsionada al momento de revelar. En el caso de los textiles, lo que nos ha tocado hacer es como un sándwich, digamos, de insolado, como el que se usa en la cianotipia, con un vidrio mucho más grueso y un soporte rígido también por la parte inferior para que haga presión a la hoja. Entonces, al mismo tiempo que va revelando la imagen, pueda un poco extraer, digamos, el tinte natural de la hoja para que se pase al textil, pero demanda, digamos, como de más tiempo de exposición y de presión, sobre todo para hacer el traslado. Ya. Bueno, tengo otra pregunta acá. ¿Cómo manejan la parte de derechos de autor, o si ellos hacen cesión de derechos para que ustedes utilicen como lo que ellos trabajan? Ya, básicamente las gráficas con las que estamos trabajando son gráficas que se recolectaron en el proceso de investigación, gráficas que fueron, sobre todo la mayor parte de fotografías, fueron fotografías que tomamos en mi caso y mi equipo como tal, o sea, son fotografías de mis informantes claves, de la gente que colabora como tal en el proceso de tesis, y luego en el caso de la iconografía lo que se ha hecho es una vectorización de los símbolos que en este caso, bueno, no, digamos, son símbolos propios de la comunidad, se está difundiendo como tal el trabajo de la comunidad, pero no existe un límite para restringir solo a la zona, porque es en realidad un patrimonio que le corresponde a todo el territorio ecuatoriano, en este caso, los iconos con los que estamos trabajando.
Y otra pregunta, si hay un grupo de trabajo que ejecute todo lo que se realiza, me imagino es que sí, hay alguien más trabajando contigo en todo este proceso. Yo trabajé con artesanos de la propia comunidad, que son parte igual de los informantes claves con los que desarrollé el proceso de mi tesis doctoral. Entonces hay un grupo de ellos con los que nos hemos mantenido en contacto ya desde el año 2016, que estamos trabajando en proyectos, no solo en este, que digo es uno que surgió, digamos, un poco por la restricción que teníamos en la época de pandemia. Principalmente hemos venido trabajando en el caso de elaboración de tapices y también ahora en un proyecto que está relacionado con la pintura, con la transformación como tal de la pintura en el tambor. Y una última pregunta por acá. Acá existe Artesanías de Colombia para ayudarle a los artesanos en el desarrollo de técnicas en la parte de presupuestos, comercialización. ¿Existe en Ecuador algo parecido? No, como institución nacional, no. Lo que hay es, por ejemplo, hay una institución que está en la provincia de La Suay, que es una de las más reconocidas aquí en el territorio, que es el CIDAP. El CIDAP es el Centro de Artesanías y Artes Populares, y está asociado como a una red internacional de trabajadores con el campo artesanal, entre esos esta institución que tienen ustedes en el caso de Colombia, pero concretamente como una institución global en el caso ecuatoriano que se dedique a impulsar estos proyectos no existe. Listo, Daniela. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este espacio, por el tema, por compartir tu experiencia. Esperamos que no sea la única vez que te tenemos en estos espacios, que podamos contar contigo para que nos cuentes más como en profundidad la experiencia con la comunidad. Eh, agradecerte y recordarle a los estudiantes mañana la última charla que tenemos a las 3 de la tarde presencial en el auditorio y a las 4 de la tarde tenemos la premiación del concurso Diseño Sostenible. Las personas que los docentes les informaron que los proyectos se inscribieron, los esperamos en el auditorio y todas las personas que nos quieran acompañar para la premiación. Los jurados nos van a acompañar de manera virtual. Y muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por tu intervención. Por nada, Carolina, un gusto siempre acompañarte y bueno, un abrazo a la Un distancia, amiga. abrazo. Bueno, feliz tarde para todos.